Bienvenidos al mundo de mañana. Hoy les voy a revelar uno de los más fabulosos misterios de nuestros días. Realmente es la historia detrás de la historia. Quizás nunca lo haya escuchado, así que no debería de perderse el programa de hoy. La coronación de la reina Elizabeth II en 1953 fue un evento espectacular. Incluso hoy uno puede leer cómo estaba vestida y toda la majestuosa ceremonia. Las joyas de la corona británica son famosas en todo el mundo, pero a menos que usted sea británico, quizás no conozca la joya en la que la reina se sentó el día de la coronación. No es una joya brillosa, ni está cortada con precisión como las demás joyas, sino que es un bloque de piedra de arenisca rojiza opaca, de un peso aproximado de más de 150 kilos. Siguiendo los ejemplos de reyes y reinas de Inglaterra, remontándose 700 años atrás, ella fue coronada sentándose en lo que hoy parece ser un trono golpeado y antiguo, que tiene un compartimiento debajo, donde sostener esa gran roca. ¿Por qué esta tradición tan extraña? ¿Por qué esta roca es tan importante para los ingleses? Y como ya veremos, para los escoceses también. ¿Y cuál es su significado? Es mucho más de lo que usted pueda imaginarse. En el programa de hoy, explicaré la historia detrás de la historia, de por qué la piedra del destino es tan importante y por qué debe interesarle a usted. También le daré oportunidad de obtener el folleto gratuito Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Acompáñenos. Bienvenidos al mundo de mañana. Hoy vamos a ver una de las historias más insólitas que alguna vez haya podido escuchar. Es la historia de una roca, pero no de cualquier roca. Es de algún modo parte de las joyas de la corona de Escocia e Inglaterra. El trono en el que está asentada data del 1300 después de Cristo y es conocida como la pieza de ebanistería inglesa más antigua hecha por un artista conocido. Está hecho de roble sólido, pero fue vandalizado en distintas formas a través de los siglos. Los monaguillos y los tempranos turistas lo mutilaron y grabaron en él sus iniciales, y con el tiempo se fue deteriorando. Hoy en día no se ve muy elegante que digamos, y uno se pregunta por qué tal reliquia del pasado formaría parte de una moderna coronación. Incluso menos impresionante, pero con más importancia que el propio trono, es la roca colocada debajo del asiento y la historia que acompaña a esa roca. ¿Por qué en un viejo trono, sin ningún atractivo como muchos dirían? ¿Y cuál es el propósito de esta roca igualmente sin ningún atractivo? La respuesta es asombrosa y las implicancias profundas. Esta no es una roca cualquiera. Notemos lo que dice la Enciclopedia Británica al respecto. De acuerdo a una leyenda celta, la piedra fue una vez la almohada en la que el patriarca Jacob descansó en Betel, cuando tuvo la visión de los ángeles. Desde la Tierra Santa supuestamente fue llevada por Egipto, Sicilia y España, hasta llegar a Irlanda alrededor del año 700 a.C., para ser puesta sobre las colinas de Tara, donde los antiguos reyes de Irlanda eran coronados. Entonces fue llevada por los escoceses celtas, quienes invadieron y ocuparon Escocia. Cerca del año 840 después de Cristo, fue llevada por Kenneth MacAlpin a la aldea de Scone. En 1296, el rey Eduardo I se la quitó a los escoceses y la llevó a Inglaterra, donde hizo fabricar un trono especial para esta. Desde ese entonces, los reyes y reinas de Inglaterra, con solo una excepción, han sido coronados sentándose en este antiguo trono, encima de lo que generalmente es conocida como la piedra del destino. Los escoceses nunca se olvidaron de esta injusticia hecha por Eduardo I, también llamado el Zancudo, ya que era bastante alto para esa época. Y en 1950, un joven escocés, junto con otros amigos, en un bar tomando cervezas, idearon un plan. El plan era ingresar a la abadía de Westminster y regresar la piedra del destino otra vez a Escocia. Esta travesura navideña desencadenó la mayor cacería humana, en este caso cacería de una roca, en la historia de Inglaterra. Pero de algún modo, Ian Hamilton y sus conspiradores lograron regresarla nuevamente a Escocia. Aunque eventualmente fue entregada a las autoridades,
y la piedra de coronación fue retornada a Inglaterra a tiempo para la coronación de la reina Elizabeth en 1953. Pero aquí no termina la historia. Ya que no hay extinción de derechos en Escocia por crimen de robo, Escocia demandó a Inglaterra para que la retornara, y a través de negociaciones, Inglaterra cedió. Y fue retornada a Escocia, donde se encuentra hoy como pieza central de las joyas de la corona escocesa, en el castillo de Amber. Sin embargo, existe una provisión para que Inglaterra pueda usarla cuando fuera que un nuevo rey o reina sean coronados. Yo he visto la piedra, y no hay nada de especial en ella. Lo que la hace importante es la leyenda y la historia que la acompañan. Lo que hemos visto hasta ahora es la historia más reciente de la piedra. Y cuando digo reciente, incluso el robo del zancudo en 1296 es relativamente reciente, ya que su historia es mucho más larga, y para entenderla debemos retroceder cerca de 4000 años. Y esta parte de la historia es incluso más intrigante que los escoceses que ingresaron a Westminster y que los juicios entre las naciones. El punto inicial es explicado en la publicación Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Explica cómo una pequeña nación en una isla como Gran Bretaña pudo regir sobre casi un cuarto de esta tierra. La Biblia nos dice que en los principios de la historia del Génesis, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y le dijo que dejara su cómoda casa y país, y fuera a un lugar que Dios le mostraría. Pero Dios le dio a este hombre promesas específicas, si él hacía eso. Veámoslo en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un tema al cual casi nadie llega a entender, aunque ahí está para cualquiera, y básicamente explica el notable éxito de aquellos de habla inglesa en Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. También es relevante para las naciones de Bélgica, los Países Bajos, partes de Suiza y Francia, y los países escandinavos, como también Hong Kong y la India. Cuando uno lee el libro de Génesis, puede ver que Dios repite su promesa a Abraham un gran número de veces. Pero al avanzar, cada vez más detalles específicos nos son dados. En Génesis 13, versículo 16 leemos: Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Después de esto Dios hizo un pacto con Abraham, cuando tenía 99 años, en el cual amplió las promesas y cambió el nombre de Abraham por el de Abraham. Yo estableceré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. He aquí que mi pacto es contigo, tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. El nombre de Abraham fue cambiado al de Abraham, o sea, padre de multitudes. Él iba a ser el padre de una multitud de naciones. Esto se confirma en el próximo versículo. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estas promesas hechas hace milenios tienen relevancia para nosotros hoy, y estas revelan la clave para entender la profecía bíblica. Muchos se dan cuenta que hay algo significativo respecto a la pequeña nación conocida hoy como Israel. Pero al no entender estas promesas, no pueden captar el gran panorama. Todo esto es explicado en más detalle en el fascinante folleto Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. En el transcurso del tiempo, Sara produjo un heredero para Abraham. Milagrosamente concibió y tuvo un hijo, a quien llamaron Isaac. El tener que esperar tanto por este hijo fue una gran prueba de fe. Pero existen otras razones por las cuales Abraham es llamado el padre de los fieles. Sin dudas la mayor prueba fue cuando Dios le dijo que tomara a su hijo Isaac y lo sacrificara. Sabemos por la historia que Dios lo detuvo de llevar a cabo esta orden.
Pero Abraham no sabía esto en ese momento. Él obedeció fielmente a aquello que Dios le ordenó. Y en esta ocasión, Dios nuevamente le agregó a su promesa. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí vemos que los descendientes de Abraham poseerían las puertas de sus enemigos. Ahora comenzamos a ver que las promesas hechas a Abraham eran más que la simiente de Jesucristo. La parte de la profecía que menciona la simiente es claramente enunciada, pero también vemos promesas de multitud de naciones, naciones y reyes, y posesiones de puertas. Por ejemplo, el plural de puerta es usado cuando la promesa es pasada a Isaac, el hijo de Abraham, y a su esposa Rebeca. Bajo inspiración de Dios, la familia de Rebeca enunció lo siguiente. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Amigo, estas son notables promesas proféticas, si es que son verdaderas. Y ahora vamos a ver que son verdaderas, que han sido y están siendo cumplidas ante nuestros propios ojos. Además, aunque usted no se haya dado cuenta, estas promesas han afectado su vida y continuarán afectándola. Ahora llegamos a la parte de la historia que afecta lo que acontece en el mundo, y usted puede leerlo en las noticias. Igual que Sara, Rebeca tenía dificultad en concebir, pero eventualmente pudo hacerlo. Y cuando lo hizo, concibió mellizos que peleaban en su vientre. Cuando le preguntó a Dios por qué sucedía esto, él respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Los 2 hijos se llamaron Jacob y Esaú. Los judíos son algunos de los hijos de Jacob, y los hijos de Esaú, junto con Ismael, el hijo de Abraham con Agar, viven en aquella parte del mundo conocida como el Medio Oriente. Las luchas que comenzaron entre Ismael e Isaac, y entre Jacob y Esaú, continúan hasta este día. Lo que acontece hoy en esta parte del mundo, todo comenzó en lo que estamos leyendo aquí en Génesis. Pero esta es solo una fracción de la historia, y lo que resta es incluso más interesante. Esaú fue aparentemente el más fuerte físicamente de los 2, pero Jacob era más hábil y más enfocado en la vida. Esaú era el mayor de los 2 y estaba destinado a recibir una doble porción de la herencia como derecho de primogenitura. Veamos cómo Jacob le quitó ese derecho a Esaú. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Es evidente por lo que sigue, que realmente no estaba listo para morirse. Veámoslo. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muy pocos hoy tienen alguna noción, pero usted puede conocer la verdad que explica lo que acontece hoy en el mundo y hacia dónde se dirige. Esaú rechazó mucho más que la pequeña nación del Medio Oriente por la que judíos y árabes se pelean hoy. Este folleto, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, explica la verdadera razón de Esaú por un plato de lentejas. Antes de la pausa, vimos cómo Esaú vendió la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Además de la doble porción por primogenitura, había una bendición que Dios le daría a los descendientes de Abraham. La madre de Jacob reconoció el valor de esa bendición.
e hizo lo que tenía que hacer para asegurarse de que su hijo favorito la recibiera. En una increíble estrategia ayudó a Jacob a engañar a su padre ciego, a que pensara que él era Esaú, para asegurar la bendición. Aquí en Génesis 27, comenzando en el versículo 28, está la bendición conferida a Jacob. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Los conflictos entre los descendientes de estos dos hermanos continúan hasta este día en el Medio Oriente. Pero como veremos, no todos los descendientes están en esa parte del mundo. Y esta, amigo, es la apasionante parte de la historia que generalmente no es entendida. El resultado de la traición de Jacob lo llevó a tener que implementar distancia entre sí mismo y su hermano. Así que se fue por un tiempo a vivir con su tío. Mientras iba en camino, algo notable aconteció que nos hace regresar al comienzo de este programa, hasta aquella roca sobre la cual los reyes y las reinas de Inglaterra son coronados. Y como tan pocos entienden el significado que vamos a cubrir en lo que queda de este programa. En un tiempo relativamente corto, quizás semanas o algunos años, el reinado de la reina Elizabeth II llegará a su fin, y en ese momento un antiguo trono será vuelto a utilizar. Una roca será llevada desde el castillo de Amber, donde se encuentra bajo un cristal, y será puesta en el compartimiento debajo de ese trono. Y un nuevo rey o reina se sentará y será coronado situándose sobre esa roca. ¿Por qué una ceremonia tan extraña? Regresemos a la historia en Génesis 28, versículos 10 y 11. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y esa noche soñó con una escalera que llegaba hasta el cielo, y los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Y entonces Dios habló con Jacob. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Nuevamente vemos la promesa de la simiente, Cristo, en quien todo el mundo sería bendecido. Pero además vemos promesas físicas de grandeza nacional, esparciéndose en todas direcciones desde la tierra actual de Israel, antiguamente llamada la tierra de Canaán. Esto no fue un sueño cualquiera. Tuvo un efecto tan profundo en Jacob, que él exclamó: «Ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía». Y tuvo miedo y dijo: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Luego hizo algo muy inusual, como vemos en el versículo 18. Por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar, y sobre ella derramó aceite. Y dijo: «Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti». ¿Se da cuenta usted? Esta es la misma piedra sobre la cual los reyes de Irlanda, Escocia e Inglaterra, incluyendo la reina Isabel II, han sido coronados. Ya sea la misma piedra o no, es un tema de mucho debate. Algunos creen que la es, otros creen que la verdadera piedra fue escondida en Scone, y la que se llevó Eduardo I en 1296 fue una copia falsa. Incluso otros creen que Ian Hamilton y sus amigos se llevaron la verdadera y la escondieron, y la que ahora está en el castillo de Amber es falsa. Incluso los análisis de la composición de la piedra para determinar el lugar de su origen es controversial. Pero esto es lo que sabemos. Ya sea que usted crea o no que la piedra sea la misma que Jacob levantó y ungió llamándola casa de Dios, la historia y la leyenda que acompañan a la piedra son muy antiguas, y aparentemente apareció en Irlanda como Lia Fáil,
y luego fue llevada a Escocia, y luego a Inglaterra en 1296. Es fácil descartar esto como solo una leyenda, pero la piedra de coronación es solo una pequeña parte de lo que vamos a ver. Hay algo mayor que conecta a Jacob y las antiguas profecías con Gran Bretaña y su imperio. El nombre de Jacob fue cambiado al de Israel, y la Escritura usa ambos nombres cuando se refiere a la misma persona. Y leemos que Israel tuvo 12 hijos, y estos hijos tuvieron sus propios hijos. Eventualmente pasaron a ser conocidos como las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos fue llamado Judá. Este es el padre de los judíos. Pero, ¿qué pasó con el resto de las tribus? Los otros descendientes de Israel. ¿Solo desaparecieron como creen muchos? Aquellos de esta opinión están muy equivocados. Enseguida leeremos una cita de un historiador del primer siglo que probará que las tales llamadas 10 tribus perdidas de Israel no estaban perdidas. Pero le quiero recordar una vez más que obtenga el folleto gratuito Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Los judíos son solo una de las 12 tribus de Israel. Muchos creen que desaparecieron de la historia cuando cayeron cautivas en el 8º siglo antes de Cristo. Pero el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, hizo este comentario acerca de las tribus de Israel. Por lo tanto, hay solo 2 tribus en Asia y Europa sujetas a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud que no pueden ser estimadas por números. Una inmensa multitud, así lo enunció Josefo. ¿A dónde fue a parar esa inmensa multitud? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué importancia tiene para usted? Amigo, tiene muchísimo que ver con usted. Las antiguas promesas del Dios de la Biblia a la familia patriarcal de Abraham lo han tocado a usted en formas inimaginables. La verdad realmente es más extraña que la ficción. El tiempo no me permite completar este tema hoy, pero hemos visto que los británicos valoran a una piedra que algunos dicen que es aquella en la que el patriarca Jacob una vez apoyó su cabeza. Además vimos promesas proféticas que recibió Abraham, que son claves para encontrar las tales llamadas tribus perdidas de la casa de Israel. En el próximo programa veremos cómo estas promesas explican el surgimiento de los británicos. Entenderemos mejor cómo la piedra del destino terminó donde se encuentra hoy. Veremos pruebas de que gran parte de esta inmensa multitud a la que se refirió Josefo fue a parar a las Islas Británicas y se esparció al Canadá, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Veremos que mientras que el Mesías prometido vendría de los judíos, las promesas de primogenitura irían a los hijos de José, que no son judíos. Y además veremos la increíble conexión entre Abraham y sus descendientes, con lugares tan lejanos como Hong Kong y la India. La identidad presente de los descendientes de Abraham es la clave vital para entender las profecías bíblicas del tiempo del fin. Esta fascinante verdad, muchas veces mal entendida, tendrá un profundo efecto en todas las naciones de todo el mundo. Explica por qué la gente de Hong Kong disfruta de tal prosperidad, mientras que el resto de los chinos continuaron sin prosperar durante tanto tiempo. Si quisiera aprender más acerca de este tema, ordene su copia gratis de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana para aprender más de estas increíbles profecías y cómo ya han sido y continúan siendo cumplidas a través de los británicos y los estadounidenses. Lo espero la próxima semana aquí mismo y a la misma hora.